La Sierra Tarahumara es la superficie más extensa de bosques de clima templado frío de la República Mexicana y forma parte de la Sierra Madre Occidental. Las montañas y barrancos van de los 2.400 metros a los 500 sobre el nivel del mar, extendiéndose por casi 1.200 kilómetros desde el noreste de Sonora hasta el norte de Jalisco. Esta combinación geográfica provoca la presencia de hermosas nevadas en el invierno y sorprendentes bajas temperaturas. En el verano, la sierra se convierte en un gran captador de humedad en la atmósfera, de agua superficial en ríos y arroyos, y de agua que se filtra al subsuelo. Lugar donde nacen los ríos del norte de México. Las lluvias de verano son fundamentales para la vegetación y la fauna, y el equilibrio hídrico del cual dependen las llanuras de los desiertos donde se gesta la agricultura de temporal, la agricultura de los valles de Sonora y Sinaloa, y para Chihuahua los distritos de riego de la cuenca media y baja del río Conchos, hasta que el agua sigue su curso y se integra al río Bravo. De ahí su importancia decisiva para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que reciben los caudales de agua del Conchos en la presa de la Amistad, en el estado de Texas. Características de los bosques. La Sierra Tarahumara de Chihuahua se ubica en la franja de los grandes desiertos del mundo. Por ello, la vegetación existente son bosques templados secos y selvas bajas con diversa vegetación, donde la presencia de pastos y plantas que almacenan agua, como los cactus y los agaves, con tallos y hojas gruesos y carnosas, están entre bosques de pinos, pinos-encinos y la selva baja. Por ello, la biodiversidad de plantas, anfibios, peces, aves y mamíferos es única en el mundo. Lugar donde viven los pueblos originarios. Entre barrancos, montañas, valles intermontanos y llanuras, los pueblos originarios, Rarámuri, Odami, Guarijó y Pima, desarrollan sus actividades donde hay agua disponible. No obstante, por la ubicación espacial de la sierra, el agua también escasea. Las sequías siempre están presentes, dispersas y azarosas, cada vez más impredecibles. Ciclo del agua. El ciclo del agua se ha alterado por las escasas lluvias y nieve que caen fuera de temporada, reduciéndose los aforos de agua de los manantiales que antaño suministraban de vital líquido a los pobladores, afectando la vida doméstica y la agricultura de temporal. Asimismo, la pérdida en la calidad y cantidad de agua que captan las presas de la región pone en riesgo los desiertos del norte. Durante los últimos 114 años, 67 años fueron de sequía y 23 fueron de lluvias. La frecuencia de las sequías varía, sin embargo, su duración es cada vez más prolongada y regionalizada. Mientras llueve en los desiertos y semidesiertos, no llueve en la Sierra Tarahumara. El desarrollo del capitalismo impuso un destino económico sobre la Sierra Madre de Chihuahua. Desde principios del siglo XX hasta lo que va del siglo XXI, se especializó la gran región del macizo montañoso para extraer sus riquezas. Los metales preciosos, oro y plata, encerrados en sus montañas. La riqueza de sus frondosos bosques de pinos y encinos dio origen a la industria forestal para producir papel, durmientes, muebles, cajas de empaque, tarimas. Y la belleza de sus paisajes abrió la región a la industria turística, que en las 2 últimas décadas el consumo de agua se ha vuelto crítico debido a la urbanización que se desarrolla sin planeación ni control. El conjunto montañoso dotó de microclimas la región que también favorece la siembra de enervantes. La siembra de enervantes se impulsó desde los años 40 y los plantíos de la marihuana y la adormidera o amapola se extendieron por todos los rincones de la Sierra Media y Baja. Aunque los enervantes fueron prohibidos en los años de 1920, la prohibición no impidió que se desarrollara un pujante mercado ilegal a partir de 1940, que dejó ganancias ilimitadas a quienes controlaban la siembra y el trasiego de la droga. La siembra de enervantes cambió las formas de vida en la región. Para el control de la siembra y trasiego de droga nacieron los cárteles de la droga, que se disputaban el control del territorio. Los cárteles evolucionaron hasta llegar a lo que ahora conocemos como el crimen organizado. En este video denunciamos lo que hoy por hoy está pasando en los bosques de la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, conocida como Sierra Tarahumara.
Entre 2008 y 2010, con Felipe Calderón en la presidencia de México, se impuso como política la llamada guerra contra el narco, en la que los sicarios aparecieron como los brazos armados de los cárteles que ocuparon la escena de la confrontación. Los sicarios eran los que cobraban piso, los que controlaban la venta de cerveza y la gasolina en los poblados de la sierra, los que perpetraban ejecuciones extrajudiciales, desaparecían personas y violaban mujeres. Desde antes, y luego después, se registraron numerosos enfrentamientos de grupos contrarios por el control del territorio de diferentes municipios de la sierra, dejando una secuela de violencia inigualable. Para 2015-2016, los grupos armados empezaron a diversificar sus acciones delictivas hacia otras actividades lucrativas, como la tala ilegal del bosque. Es entonces donde empiezan a identificarse los cárteles existentes como crimen organizado. La tala ilegal se encubría con los permisos de aprovechamiento forestal y se negociaba con el remarqueo de anualidades pasadas que dejaban excedentes de pinos no cortados. Luego pasó a la compra o falsificación de guías forestales, para pasar en la actualidad de tala ilegal a tala criminal, porque es impuesta a los ejidos bajo la coerción armada del grupo criminal, en los ejidos y zonas indígenas donde operan. En 2023, el crimen organizado empezó a controlar los ejidos más importantes de la mesa de Huachochi. En 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, dio a conocer en rueda de prensa en el mes de octubre las distintas problemáticas relacionadas con los bosques de México, y de manera particular, las que se relacionan con las zonas críticas forestales. En la zona crítica número 5, la que corresponde a Chihuahua, fueron: presencia de la delincuencia organizada, sobreexplotación de recursos forestales, incendios forestales provocados, extracción de madera sana, cambio de uso de suelo, lavado de madera, tala clandestina e incumplimiento de los planes de manejo. Así, el crimen organizado se convirtió en un engranaje del capitalismo para controlar los territorios para la extracción de recursos naturales. Ahora impera la ley del crimen. Los bosques de la Sierra Tarahumara están en manos de los criminales, cuya única ley aparente es controlar el territorio para ganar dinero. El bosque ha disminuido de manera alarmante su masa forestal. De 2001 a 2023, perdió 21.800 hectáreas a causa de los incendios y 9.048 hectáreas causadas por otros factores que podemos inferir fue por la extracción criminal de bosque ante la caída del precio de la marihuana y la amapola. Entre octubre de 2022 y abril de 2024, se registraron 3.306.893 alertas de deforestación en Chihuahua. La cubierta total deforestada entre 2017 y lo que va de 2024 fue de 35.900 hectáreas dispersas en un territorio que corresponde casi al territorio del municipio de Santa Bárbara, Chihuahua, o bien 32.407 canchas de fútbol. Basta observar las cartografías de la cubierta vegetal de 2017-2018 para entender la deforestación que sufre el bosque de la Tarahumara. Los municipios más afectados con esta ola de destrucción fueron Bocoina, Guerrero, Madera, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Uruachi, Chinipas. La pérdida indiscriminada de árboles favorece. El cambio climático, la deforestación, la degradación forestal y la pérdida de la biodiversidad afectan no solo los bosques y la vida silvestre, sino también la calidad y cantidad de agua esencial para la subsistencia de las comunidades locales y su seguridad alimentaria. La seguridad hídrica de la región del noroeste de los valles agrícolas de Sonora y Sinaloa y de los estados norteños del noreste, con la cuenca media y baja del río Conchos en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, junto al estado sureño de Texas, por donde avanza el río Bravo, frontera entre México y los Estados Unidos. La sequía aumenta la vulnerabilidad de las familias y comunidades, debido a las condiciones cada día más difíciles de la adaptación climática, propiciando migración de población por pérdida de cosecha, disminución del agua, asociado al desplazamiento forzoso de las familias y comunidades por la violencia del crimen organizado.
La sociedad civil organizada y la Iglesia Católica se han pronunciado en contra de la tala ilegal y la devastación forestal desde finales de la década de 1990. 2016 inició una etapa de destrucción masiva del bosque de la Tarahumara por la intensidad de las cortas ilegales. El caso de Bahuinocachi, ranchería indígena donde el crimen organizado arrasó más de 800 hectáreas, aunque poco difundido, fue un detonante y un caso paradigmático de la tala ilegal. En este año se asoció la tala ilegal con los incendios forestales provocados en el municipio de Bocoina. En 2018, las acciones de las comunidades indígenas y de la sociedad civil exigieron alto a la tala ilegal. A la demanda se unió la voz pastoral de la diócesis de Tarahumara, la que realizó una denuncia pública pidiendo respeto para los bosques y para quienes ahí viven. En ese mismo año, la campaña de las organizaciones civiles Lucha, Resistencia y Bosque levantó la voz para hacer visible el problema a nivel nacional y exigir un plan para detener la devastación ecológica y la violencia que conlleva esta destrucción ecocida. Posterior a estos pronunciamientos, se promovió la acción urgente desde la red Todos los Derechos para Todos y Todas, que difundió cómo la tala ilegal destruía los bosques de la Sierra Tarahumara y exigió un alto a la destrucción y justicia ambiental. Hubo pronunciamientos, movilizaciones y marchas donde se rechazó la tala ilegal y pidió la intervención efectiva del Estado. Denuncias populares. De 1998 a 2021 se presentaron ante Profepa 399 denuncias populares. En 2016 se incrementaron las denuncias por tala ilegal y se pedía la suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal. Para 2017, la comunidad Bosques de San Elías Repechique del municipio de Bocoina dio una lucha ejemplar contra la destrucción de su bosque ancestral, que después de 36 días de plantón, un juez ordenó la suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal del territorio ancestral de su comunidad. Asesinatos de defensores del bosque. Durante esta larga noche de destrucción y resistencia, han sido asesinados varias decenas de defensores del bosque de los municipios de Guadalupe y Calvo, Bocoina, Uruachi, Chinipas y Urique, entre otros municipios del estado. Administración del Gobierno del Estado, 2021-2027. Después de años de difusión y denuncias contra la tala ilegal, el gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría General de Gobierno, atendió la petición de diversas asociaciones civiles para celebrar audiencias públicas sobre la tala ilegal. Se celebraron 2 audiencias, una en junio y otra en agosto de 2021. La nueva Administración de Gobierno 2021-2026 organizó mesas de trabajo. Durante 2023 se celebraron 18 reuniones para atender las denuncias por tala ilegal. En abril de 2024, el subsecretario Óscar González Luna declaró al Heraldo de Chihuahua que la tala ilegal se ha convertido en una forma de financiamiento para los grupos delictivos que operan en la Sierra Tarahumara. Para marzo de 2024, la pastoral indígena de la diócesis de la Tarahumara emitió nuevamente su palabra en una edición titulada Querida Sierra Tarahumara, donde hace un llamado a todos los sectores de la sociedad para proteger la región serrana de la devastación que se cierne sobre ella y dar un paso hacia el cuidado de la casa común. Nos dicen que no se puede hacer nada. Prácticamente estamos en un estado sin gobierno, sin ley, sin derecho ni garantías. Mientras vemos cómo el bosque se sigue acabando. Testimonio anónimo, abril 2024. ¿Quién resulta responsable? El Estado mexicano ha sido omiso en garantizar la seguridad de la población en la Sierra Tarahumara. La persecución del delito de tala ilegal ha sido ineficiente y la impunidad ambiental y penal se ha impuesto por encima de la justicia. La política pública de seguridad en la región ha tolerado la presencia de los grupos armados, el tráfico de armas y el mercado ilícito en todas sus modalidades. ¿Qué pedimos? Cuidado de la casa común. Que el Estado mexicano garantice la seguridad de la población y de las instituciones encargadas de los asuntos agrarios, del cuidado y protección del bosque. Que la política pública dé un lugar prioritario a la Sierra Tarahumara como proveedora de agua y de las funciones ecosistémicas indispensables para la vida, acompañada de presupuestos suficientes.
que impulse la restauración y conservación de los bosques y suelos en las cuencas altas, que se sustente en los derechos humanos y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Concretar diálogos con diferentes sectores sociales, comunidades indígenas, ejidos forestales, empresarios y autoridades, a fin de construir una política clara y estratégica de pacificación, tendiente al desarme en la región y la reconstrucción del tejido social. La Madre Tierra nos ha cobijado siempre. Hemos abusado de ella al verla únicamente como fuente de dinero. Ahora, a sus hijos e hijas nos toca levantarnos para protegerla. Sabemos que la Tierra responde cuando le prodigamos cuidado. Si nosotros actuamos a favor de ella ahora, aún podemos restaurar sus ecosistemas. Nos queda la decisión de cuidar el bosque. Algunos dirán que está lejos de nosotros. Sin embargo, está tan cerca que no lo vemos. Está en el agua de la lluvia, está en los ríos, está en los manantiales, está en el aire que respiramos. Falta que esté en nuestro corazón porque todo está interconectado. Red Todos los Derechos para Todos. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Red en Defensa del Territorio. Colectiva Agua y Bosques para la Vida. Red Eclesial Medioambiental Mesoamericana.